En esta clase hablaremos de los lineamientos generales de la ventilación mecánica en el paciente obstructivo o con patología asmática. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en cuya fisiopatología intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, que está condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción de medicamentos o espontáneamente. La prevalencia es variable, es alrededor del 9%, dependiendo en los países donde la midamos, entre un 5 y 12% es lo habitual. 2 de cada 10 internados pueden requerir ventilación mecánica y aparte esto es importante porque los pacientes con requerimiento de ventilación mecánica invasiva tienen elevada mortalidad porque tienen elevada cantidad de complicaciones, con lo cual son pacientes en los cuales debemos tratar de evitar la ventilación mecánica invasiva y tratar de dar tratamiento médico acorde a las necesidades y en algunos casos donde este tratamiento no sea adecuado, tratar de ventilar no invasivamente al paciente para tratar de evitar la intubación. Las crisis asmáticas pueden ser fatales, esto es muy importante saberlo ya que de esto se deriva la importancia del tratamiento preventivo del asma y tener controlado adecuadamente el asma. El asma es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias en la cual intervienen varios tipos de células inflamatorias y múltiples mediadores. Intervienen mastocitos, eosinófilos, linfocitos T, lo cual genera un proceso inflamatorio de reparación en la vía aérea que contribuye a la persistencia de la inflamación. El hecho más importante que se produce en la exacerbación asmática es el estrechamiento de la vía aérea, lo que genera obstrucción al flujo aéreo, la cual es característicamente reversible. La crisis asmática puede ser clasificada como leve, moderada, grave o encontrarnos al paciente en cría o con signo de claudicación respiratoria. Esto va a basarse en la presencia de disnea, en la capacidad del paciente de hablar, en el estado de conciencia del paciente, en la frecuencia respiratoria, en la utilización de músculos accesorios, en la presencia de sibilancias, en los cambios de la frecuencia cardíaca y a veces también en los niveles de saturación y los valores de dióxido de carbono en sangre. Cuando nos encontramos ante un paciente con una crisis asmática debemos realizar las medidas de sostén adecuadas en guardia. En el caso de que respondan, el paciente podrá ser manejado obviamente de forma ambulatoria, pero existen pacientes los cuales debemos internarlos. Debemos internar pacientes cuando hay indicadores de exacerbación actual con riesgo debido casi fatal, o sea, pacientes con crisis graves o signos de claudicación respiratoria, en pacientes que no han respondido al tratamiento inicial en guardia, las medidas de rescates habituales, pacientes que tuvieron crisis asmáticas casi fatales previas a la que estamos tratando en este momento, cuando no tenemos confianza o tenemos dudas acerca del cumplimiento del tratamiento de forma ambulatoria o cuando el paciente o el familiar a cargo no comprende las indicaciones que le estamos dando para su tratamiento ambulatorio. Entre los factores de riesgo para asma fatal o casi fatal tenemos la deficiencia en la actuación del personal o equipo sanitario, o sea, un error en el diagnóstico, un retraso en el diagnóstico, retraso en el reconocimiento de la gravedad del cuadro de la exacerbación, hay mal manejo terapéutico, retiro precoz de los corticoides, falta de control posterior ambulatorio o falta de control periódico de la función pulmonar. Otros factores de riesgo para el desarrollo de asma fatal o casi fatal son dependientes del paciente, como incumplimiento o abandono del tratamiento pautado, pacientes sin control, no reconocimiento de la gravedad de los cuadros o retraso en el acceso a los servicios de salud, o también factores que tienen que ver con la enfermedad asmática especialmente grave, como requerimiento de múltiples medicamentos, frecuentes ingresos hospitalarios o episodios previos de asma mortal que requieren asistencia ventilatoria mecánica. Entre los cambios que se producen durante una crisis asmática encontramos alteración en la relación BQ o ventilación-perfusión, aumento del espacio muerto, incremento de la resistencia por obstrucción de la vía aérea, aumento del trabajo respiratorio por atrapamiento aéreo, autopip e hiperinsuflación dinámica y alteraciones hemodinámicas por el atrapamiento de la hiperinsuflación que se produce.
El score de Good Downs nos sirve para poder categorizar al paciente asmático brindándole un puntaje, y esto nos va a ayudar a la decisión de internar o no al paciente y qué paciente puede requerir algún tipo de soporte ventilatorio. Evalúa las sibilancias, la presencia de tiraje, la frecuencia respiratoria cardíaca y la mecánica ventilatoria. Ingresaremos a terapia intensiva pediátrica a pacientes con una puntuación en el score de Good Downs mayor a 5, pacientes con pulso paradójico mayor a 10 milímetros de mercurio en niños o mayor a 15 en adolescentes, pacientes con alteración del estado de conciencia o pacientes con crisis frecuentes repetidas, con pacientes que han tenido mala respuesta al tratamiento previo o que han realizado un tratamiento excesivo. Otras indicaciones de ingreso a terapia intensiva incluyen un aumento del trabajo respiratorio que nos haga pensar que el paciente requiere soporte ventilatorio con presión positiva, la presencia de escapes de aire, neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo, la presencia de cianosis o el desarrollo de apneas, obviamente el desarrollo de paro cardiorrespiratorio o un BEF1 si menor al 30% del predecible o que empeora luego de 30 minutos de un tratamiento invasivo. Otras indicaciones también de ingreso a terapia intensiva son la presencia de una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 40, cuando el paciente presenta disnea y sibilancias, una presencia de hipoxemia, que es definida por una PO2 menor a 60 mililitros de mercurio, la presencia de acidosis metabólica, alteración del electroencardiograma como arritmias, o obviamente la necesidad de ventilación mecánica o el requerimiento de drogas vasopresoras o inotrópicas por inestabilidad hemodinámica. Al igual que otras patologías respiratorias, tenemos la opción de realizar ventilación no invasiva o invasiva. Como dije al inicio de la clase, es fundamental tratar de evitar la intubación de estos pacientes, con lo cual la ventilación no invasiva es una muy buena herramienta para el tratamiento de estos pacientes, los cuales tienen aumento del trabajo respiratorio. Entonces, la ventilación no invasiva será indicada en los pacientes con falta de respuesta al máximo tratamiento médico y ausencia de contraindicaciones, ¿sí? Y los parámetros iniciales van a ser una PIP o EPAP de 4 o 5 centímetros de agua, que tiene como objetivo el contrabalanceo del autopip, mejora el trabajo respiratorio y mejora la oxigenación, y una presión de soporte, un IPAP de 4 o 5 centímetros de agua sobre la PIP y titular su mecánica ventilatoria con un objetivo de un volumen corriente, volumen tidal de 6 a 10 mililitros por kilo, con el objetivo también de disminuir la frecuencia respiratoria, disminuir el dióxido de carbono y disminuir también el trabajo respiratorio, o sea, aumentar el volumen minuto respiratorio con mejor mecánica ventilatoria, mayor volumen tidal y menor frecuencia respiratoria. Entre las contraindicaciones para la realización de ventilación no invasiva está el paro cardiorrespiratorio, paciente agotado con signo de claudicación respiratoria, pacientes con alteración del sensorio, pacientes en shock o con inestabilidad hemodinámica, y en estos casos en los cuales el paciente no puede realizar ventilación no invasiva, debemos intubar al paciente. El objetivo de la ventilación mecánica en el paciente con patología obstructiva o asma es la mejoría de la oxigenación con una adecuada disponibilidad de oxígeno y suficiente remoción de dióxido de carbono, una disminución del trabajo respiratorio, evitar la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, disminuir la hiperinsuflación dinámica y mantener un pH por encima de 720 o que no genere inestabilidad hemodinámica o sea tolerado. Dentro de los modos ventilatorios que uno puede utilizar para ventilar al paciente tenemos el volumen control o presión control. En patología obstructiva generalmente se recomienda la utilización de volumen control porque nos va a evitar que el paciente se hipo o hiperventile, ¿sí? Debemos obviamente controlar de cerca las alarmas de presión máxima para evitar que se generen presiones muy altas que puedan dañar o generar complicaciones. Obviamente la FiO2 inicial es 100%, que iremos bajando a un objetivo de menos de 60%. La PIP inicial será 0, ¿sí? Porque el paciente tiene hiperinsuflación dinámica de atrapamiento aéreo y autopip, con lo cual PIP inicial 0. Un volumen tidal bajo, 6 a 8 por kilo. Una frecuencia respiratoria baja, 10 a 15 por minuto. Un tiempo expiratorio corto y
La conclusión de frecuencia respiratoria baja en tiempo expiratorio corto es un tiempo expiratorio largo y una relación inspiración-expiración de 1,3, 1,4 o mayor. El flujo debe ser elevado, 1,2 por kilo, para vencer la resistencia de la vía aérea, y obviamente siempre mantener la presión de plató menor a 30 centímetros de agua para evitar la lesión inducida por la ventilación mecánica. La patología obstructiva genera hiperinsuflación dinámica, atrapamiento aéreo y autopip. Definimos como autopip a la presión alveolar positiva al inicio de una nueva inspiración que no se debe a la PIP aplicada. Y todos los pacientes con obstrucción significativa de la vía aérea durante la ventilación mecánica tienen algún grado de autopip. La causa del autopip es la hiperinsuflación dinámica, que esta puede ser generada por colapso dinámico de las vías aéreas por limitación al flujo, por altos volúmenes minutos respiratorios o tiempos expiratorios suficientes, o por expiración activa. La presión plató o presión de meseta en el paciente con patología obstructiva se relaciona con el volumen pulmonar al final de la inspiración, con lo cual un paciente que tiene una presión plató elevada es un paciente que tiene hiperinsuflación dinámica y tiene volumen pulmonar justamente al final de la inspiración, con lo cual debemos tratar de disminuir ese volumen mediante mi estrategia ventilatoria de frecuencias respiratorias bajas, tiempo inspiratorio corto, volumen entidad bajo. Es indicador de hiperinsuflación y obviamente debe mantenerse por debajo de 30 para evitar el daño pulmonar. El atrapamiento aéreo es una consecuencia de la hiperinsuflación dinámica, es por mecanismo de cierre de las vías aéreas distales al final de la expiración, y la forma en la cual disminuimos el atrapamiento aéreo es aumentando el tiempo expiratorio para disminuir la producción de autopip. En el monitoreo del paciente ventilado obstructivo es importante los gráficos que se generan durante la ventilación mecánica. En estos gráficos podemos observar la diferencia que se genera entre pico y plató, que suele ser mayor a 10 en el paciente obstructivo, o las limitaciones al flujo expiratorio que se generan en este tipo de patologías. Como conclusiones del manejo del paciente obstructivo y la ventilación mecánica, mi estrategia ventilatoria será la hipoventilación controlada con el objeto de disminuir el fenómeno de hiperinsuflación dinámica y el atrapamiento aéreo. Las complicaciones son elevadas, se pueden ver hasta un 20-30% de los pacientes asmáticos ventilados, inestabilidad hemodinámica, barotrauma y elevada mortalidad. La ventilación no invasiva es útil en el soporte ventilatorio en las crisis asmáticas en pacientes sin contraindicaciones, ¿sí? Y lo que es importante, que es muy útil, pero no debe retrasar la ventilación mecánica invasiva, ya que eso ha demostrado aumento de la mortalidad. Gracias por prestar atención a la clase y invitamos a todos